Daniel capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Hablaron los caldeos al rey diciendo: Di el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. El rey respondió: El asunto lo olvidé, pero si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Los caldeos respondieron delante del rey: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel pidió al Dios del cielo sabiduría y Dios le dio la interpretación del sueño. Entonces Daniel dijo sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu cama. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Bueno, la visión de la estatua va tomada de la mano también con la profecía de las 4 bestias de Daniel capítulo 7, la cual daremos su interpretación más adelante. Ahora, empecemos con la cabeza de oro de la estatua, que era el reino de Babilonia, que se extendió desde el año 607 al 539 a.C., que también estaba representado con la primera bestia del capítulo 7 de Daniel, que era el león con 2 alas. Curiosamente, Babilonia fue uno de los imperios más fuertes que existieron. Su manera de conquista fue asombrosa y su poderío inigualable. Se caracterizaron no solo por su sabiduría y sus cálculos matemáticos casi perfectos, sino también por otros hechos. Babilonia construyó los famosos jardines colgantes, considerados una de las maravillas del mundo antiguo. A Babilonia se la llamaba la ciudad dorada. Trabajaban el oro como nadie de una manera impresionante. Nabucodonosor conquistó todos los imperios de su tiempo y los sometió a su reinado. Israel sufrió a Nabucodonosor en tiempos del profeta Jeremías, cuando el pueblo estaba sumergido en la apostasía e idolatría. Había muchos profetas, el único verdadero era Jeremías, él era el único que hablaba de juicio y castigo. Fue cuando Dios dijo: Yo voy a traer a Nabucodonosor, voy a desolar este lugar y voy a hacer que parte del pueblo vaya cautivo a Babilonia y luego de 70 años, casi una generación volveré al pueblo aquí y castigaré a Babilonia por su maldad. Durante esos 70 años de cautividad, estuvo también el profeta Daniel, que fue llevado en la primera deportación judía a Babilonia en el año 605 a.C.
fue cuando se escribieron estas profecías. El león con las dos alas, que se relata en el capítulo 7 también de Daniel, representa a Babilonia. Las dos alas simbolizan la fuerza y la rapidez con que conquistaban y sometían a los demás pueblos. La caída de Babilonia se dio después que el rey Belsasar utilizara los vasos de oro y plata del templo que su padre Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los utilizó para tomar vino y embriagarse, y adoraron a dioses paganos. Fue precisamente en esa hora cuando apareció una mano que escribía en la pared, y el rey la observó y se palideció y se estremeció, y lo que trazó la mano fue lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa lo siguiente: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto, y entregado a los medos y a los persas. Ahora continuemos con los brazos y el pecho de plata, y su interpretación. La caída de Babilonia está profetizada en el libro de Daniel capítulo 5 verso 30 y 31, donde los babilonios cayeron a manos de los medos y los persas. Este imperio es la unión de los Media y Persia, representando así los dos brazos de la estatua. Este imperio se extendió desde el año 539 al 331 a.C., que de igual manera está representado con la segunda bestia del capítulo 7 de Daniel. Y es el oso, con 3 costillas en la boca, que son los 3 reinos conquistados: Babilonia, Libia y Egipto. Pero este imperio fue menor en poder al de Babilonia, por lo cual no tuvo el mismo brillo que la cabeza de oro. La plata fue moneda de pago de los tributos, de modo que la plata es símbolo de ese segundo imperio dominador. En Persia la plata abundaba, y los persas eran tremendamente bien organizados. Impusieron un sistema perfecto de recaudación de impuestos en todas las regiones del imperio, a las que obligaban el pago de los mismos en plata. Este imperio tuvo su mayor auge en los tiempos del rey Darío, que data del año 521 al 486 a.C., y como era de esperárselo también dominaron a Israel. Además contaban con cerca de 1 millón de soldados, todos ellos hábiles guerreros y conquistadores. Otro de los grandes reyes del imperio medo-persa fue el rey Artajerjes, quien jugó un papel preponderante en las profecías bíblicas, ya que fue el que firmó el edicto que ordenó la reconstrucción de Jerusalén en el año 444 a.C. Artajerjes aparece mencionado en los libros de Nehemías y Esdras. Dios tocó el corazón de este rey, quien ordenó la reconstrucción de Jerusalén. Durante la época del imperio medo-persa, se produjo el regreso de los judíos a Jerusalén, entre quienes se hallaban Esdras y Nehemías, y la aparición de los profetas Ageo, Zorobabel, Zacarías y Malaquías. Todos estos profetas posteriores tuvieran directa relación con el imperio medo-persa. Fue en la época del imperio medo-persa y en los días del rey Artajerjes donde se cumplieron cantidades de profecías bíblicas, entre ellas, la construcción del segundo templo. A este imperio le siguió el vientre de bronce y el leopardo con 4 alas. Ahora continuemos con el vientre de bronce de la estatua, que representa al imperio griego, que de igual manera está representado con el leopardo con 4 alas y 4 cabezas descritas en el libro de Daniel capítulo 7. El imperio griego fue comandado por Alejandro Magno, quien es descrito por muchos historiadores como el mejor guerrero de todos los tiempos. Las crónicas mencionan que Alejandro derrotó al ejército medo-persa, compuesto por más de 1 millón de soldados, con tan solo un ejército de 32.000 hombres. La caída de los medo-persas está profetizada en el libro de Daniel capítulo 8 en la visión del carnero y del macho cabrío, donde el carnero representa al imperio medo-persa y el macho cabrío al imperio griego. Y este tenía un cuerno prominente, quien es Alejandro Magno. En Daniel capítulo 8 verso 7 dice: en esta visión el macho cabrío se le vio venir y se enfureció contra el carnero y le rompió los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para ponerse en pie delante de él, y lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Entonces el macho cabrío se engrandeció hasta que el gran cuerno se le rompió, que es la muerte temprana de Alejandro Magno, y en
lugar del gran cuerno le salieron 4 cuernos, que también representan las 4 alas de ave, que tenía la tercera bestia en Daniel capítulo 7. Que representan las 4 partes en que se dividió el reino después de la muerte de Alejandro Magno. Los 4 reinos fueron divididos entre sus generales. Macedonia y Grecia en manos de Casandro, Tracia y Asia Menor con Lisímaco, Seleuco se quedó con Siria y Ptolomeo se quedó con Egipto incluyendo a Israel. En el verso 11 y 12 del capítulo 8 dice, o más bien simboliza la rebelión del cuerno pequeño del verso 9, quien era Antíoco Epifanes, quien paró el sacrificio en el templo de Jerusalén, también promovió profanar el sábado y los días festivos hebreos, y profanar el santuario sacrificando animales inmundos, como el cerdo. Además levantó una estatua de Zeus en el altar del templo y rompió y quemó los libros de la ley. Entonces fue cuando se levantaron los macabeos a mando de Judas Macabeo. Matatías y sus 2 hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada ocurrió un milagro impresionante, el templo vivió uno de sus días más difíciles. La menorá es el conocido candelabro de 7 brazos en el templo. Este candelabro tenía que permanecer encendido día y noche, no podía apagarse nunca. Lo que hacía arder a este candelabro era aceite de oliva. Pero la ciudad de Jerusalén se encontraba sitiada por los griegos y no había manera de conseguir más aceite, con lo cual este candelabro amenazaba con apagarse, motivo por el cual los sacerdotes judíos estaban desesperados. Hasta que un levita se introdujo por unos pasillos secretos hasta encontrar aceite de oliva y así mantener encendida la menorá, y es por esto que se celebra el Hanukkah. Bueno, ahora continuemos con las piernas de hierro de la estatua, que es el imperio romano que se extendió desde el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Que de igual manera está representada con la 4ª bestia espantosa y terrible, que tenía enormes dientes de hierro, que devoraba y desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies, y tenía 10 cuernos, que también se describe en el capítulo 7 de Daniel. Las piernas de la estatua es la parte más larga de esta. Y es exactamente porque Roma fue el imperio que más años se extendió en la historia. Este era un imperio casi invencible. Este imperio tuvo como César al tirano emperador Nerón, quien además es tipo del anticristo según muchos teólogos y eruditos bíblicos. La misma historia relata que él fue el más sanguinario emperador romano, que en su demencia incendió Roma y culpó a los cristianos. Este imperio fue además el que predominaba en los tiempos de Jesús, por eso el mismo rey Herodes mandó a matar a Jesús, porque se sintió amenazado, porque se había enterado que el rey de los judíos había nacido, y por esto mandó a matar a todos los niños. Bueno, además de perseguir a Jesús, fueron los mismos romanos quienes crucificaron al Señor Jesucristo, y persiguieron a todos los cristianos de ese entonces, y por eso es que este imperio se describe como espantoso y terrible. Además, en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Israel, quemaron Jerusalén, y destruyeron el segundo templo, además de saquearlo y llevarse todas las piezas de oro, incluida la menorá, a manos del temido general Tito. La estatua tiene 2 piernas y es exacto en las partes que se dividió Roma. Uno de sus emperadores estrategas para mantener el dominio fue el emperador Constantino, quien es el fundador del catolicismo apostólico romano, y por ende el primer papa. Aunque los católicos digan que el apóstol Pedro fue el primer papa, él murió casi 300 años antes que fuese declarado papa. Además, los papas católicos tienen la ley del celibato, donde no pueden estar casados, y el apóstol Pedro estaba casado, ya que el mismo Jesús sanó a la suegra de Pedro, por lo que se puede asegurar que la teoría católica es mentira, ya que al ver que cada vez que mataban más cristianos más se convertían, y por temor a que se le dividiera el reino, decidió crear un edicto que todo aquel que no se convirtiera sería muerto, y así unió la religión pagana del dios Sol y el cristianismo. Y así nació la Iglesia Católica Apostólica Romana. Las 2 piernas simbolizan a lo que sucedió con el imperio, ya que este fue dividida en 2 partes, que eran el imperio de Occidente con su capital en Roma, y el imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, lo que hoy actualmente es Estambul, Turquía. De esta manera continuó el imperio, hasta que se debilitó y cayó en el año 476 después de Cristo.
Ahora continuemos con los pies de la estatua, que es de hierro con parte de barro cocido. Si nos damos cuenta, es la continuación del Imperio Romano, ya que las piernas y los pies de la estatua tienen un factor en común, y es el elemento del hierro. Por esta causa es que Roma continúa ejerciendo poder en el último imperio mundial, y este último imperio se encuentra localizado en la misma área geográfica que dominó el Imperio Romano, y actualmente es la Unión Europea, de donde además tendrá que salir el último líder mundial, que será el mismo Anticristo. Veamos por qué la Unión Europea es la continuación del Imperio Romano. Los tratados de Roma se firmaron el 25 de marzo de 1957, que inicialmente fueron firmados por Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, y donde se firmaron dichos tratados, nada más ni menos que el Museo Capitolino en Roma, donde se encuentra la estatua del Papa Inocencio X. Y la pregunta aquí sería, ¿qué tuvo que ver el Vaticano en todo esto? Bueno, mejor prosigamos con un poco de historia acerca de la Unión Europea. En el año 1950, Robert Schuman presenta su propuesta de una Europa unida. En 1951, se funda la Comunidad Europea del Carbón, CECA, con el Tratado de Roma, antecesora de la Unión e integrada por Bélgica, República de Alemania Occidental, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 1957, se crea la Unión Europea con la firma de los tratados de Roma. En 1958 los 6 estados fundadores constituyen la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. En 1973 se incorporan el Reino Unido, Irlanda, Dinamarca. En 1981 se incorpora el 10º estado y es Grecia. En 1991 se incorporan los 2 estados ibéricos, España y Portugal. En 1995 se incorporan Austria, Finlandia y Suecia. En 2004 se incorpora República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Bulgaria, haciendo un total de 27 naciones miembros de la Unión Europea hasta ese entonces, y como dice en Daniel capítulo 2 del verso 41 al 43, que por ser los pies en parte de hierro y en parte barro cocido será un imperio fuerte y en parte débil, que se unirán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán la una con la otra. Y claro, la Unión Europea está unida por alianzas o tratados, pero no se unen porque simplemente existen fronteras entre los países, manteniéndose cada país soberano de los demás que integran la Unión Europea. Ahora veamos que en Europa se han llevado a cabo actos horribles contra los judíos, como el Holocausto nazi, llevado a cabo por Adolf Hitler, a pedido del mufti palestino, que es algo que la historia no relata, pero que debido a eso se exterminó a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración, lo que es el mayor genocidio de la historia. Muy bien, la Unión Europea tiene su capital en Bruselas, Bélgica, donde actualmente no tiene un presidente la Unión Europea, pero cuando lo tenga podría ser el mismo cuerno pequeño que se habla en el libro de Daniel. En Europa predomina el ateísmo, como lo muestra este mapa, donde nos muestra la religión y su poca aceptación. La moneda de Europa es llamado euro, y que se utiliza en todos los países que conforman la Unión Europea, a excepción de Inglaterra, donde se utiliza la libra, pero no nos asombremos si un día se deja de utilizar el dinero físico, y en su lugar entra en función el Bitcoin, que es la moneda electrónica, que se utiliza en países como Dinamarca, creando así la moneda única del nuevo orden mundial, del Anticristo.
En esta otra moneda, de la Unión Europea, conmemorando su 50 aniversario, vemos que tiene una inscripción en la que dice Ciudad del Vaticano, y por eso no cabe duda alguna que la gran ramera es la que está detrás del último imperio mundial, y haciéndole puente al hombre inicuo, el hijo de perdición, al antimesías, y del mismo Vaticano saldrá el falso profeta, la mano derecha del anticristo. La Unión Europea se le atribuyen actos abominables, como tener al continente más ateo, siendo Francia el país más ateo del mundo, y sobre todo siendo un continente totalmente anti-israelí, uniéndose al boicot, patrocinado por los palestinos, incluso la mayoría de países que firmaron el acuerdo nuclear con Irán, eran de la Unión Europea, como Inglaterra, Francia y Alemania. Los otros tres eran Rusia, Estados Unidos y China, conocidos como el G5 más China. Últimamente Europa ha tenido una gran acogida de musulmanes, siendo la segunda religión más grande en el continente, en donde han perpetrado varios atentados terroristas, como en Francia en 2 ocasiones, pero a pesar del islamismo radical los europeos, pareciera no importarles. Europa se ha convertido en el lugar de muchos refugiados últimamente, en donde entre esos refugiados han llegado muchos terroristas, combatientes del ISIS, que casi seguro seguirán cometiendo más actos terroristas en toda la Unión Europea, debido a que este continente se ha convertido en un lugar poco seguro para los de nuevo a Israel, cumpliendo así muchas profecías bíblicas acerca del retorno de los judíos a su tierra. Apocalipsis capítulo 17 verso 3, en adelante, encontramos una mujer, que está sentada en una bestia. La mujer se identifica como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, que como hemos visto es el Vaticano, y la bestia escarlata en la que está sentada, es la alianza de países, pero también representan al anticristo. Y curiosamente, el símbolo de Europa es la mujer, sentada en el toro, que simboliza, según la mitología griega, el toro era Zeus, quien tomó la forma de toro para raptar y violar a la diosa Europa. La capital de la Unión Europea es la ciudad de Bruselas, Bélgica, donde se cuenta con la computadora más grande del mundo, que consta de 3 pisos de altura y está prácticamente lista para marcar a todas las personas del planeta Tierra. Además, esta supercomputadora consta de un nombre muy peculiar y similar a la denominación que se le da al hombre inicuo, al anticristo, y se llama la bestia. Esta computadora está ubicada en la sede de la Comisión Europea en el edificio Berlaymont en Bruselas, que actualmente se encuentra ya funcionando. La bestia está computando o registrando a cada persona en el mundo con un código de 18 dígitos, del cual su base es el 666. Parece curioso, pero si dividimos 18 dentro de 3, nos da un resultado de 6, y si entonces sumamos 6 más 6 más 6, da como resultado 18, que serán los dígitos del código de cada persona en el mundo industrializado actualmente. No cabe duda que para que el anticristo tenga el control de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como lo dice Apocalipsis 13 verso 7, tiene que tener la información de cada persona en el mundo para poder poner la marca de la bestia que dice Apocalipsis 13 verso 16 al 18. Además, en Europa se cuenta con otro proyecto que reta a Dios, y es la máquina CERN, con la cual quieren ratificar la teoría de la partícula que creó el universo.
En las sedes de la Unión Europea encontramos diversidad de símbolos ocultistas, como masones e illuminatis, tanto en sus reuniones y edificaciones, como el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, que es una réplica moderna de la Torre de Babel, descrita en el libro de Génesis capítulo 11 del verso 1 al 9, que como podemos observar, es similar a de la pintura. Este edificio moderno parece inconcluso, pero esta obra ya fue terminada, en su totalidad. Este es un afiche realizado por Bélgica hace un par de años, donde se muestra la Torre de Babel, con las 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea. Lo curioso es que en la torre se logra observar una grúa moderna reconstruyendo la torre. Detrás de esta se logra apreciar una ciudad moderna, en donde se puede apreciar una inscripción que dice Europe. Many tongues one voice, que significa Europa unida en una sola voz, así desafiando a Dios al intentar reconstruir la torre destruida por la desobediencia de los hombres, y ahora Europa intenta reconstruir la torre y unir las lenguas. Otra cosa curiosa es que las estrellas en la parte de arriba de la torre están de cabeza, y esto es un símbolo satánico que representa al macho cabrío, que es Satanás. En el mundo del satanismo, ahora veamos que la estrella que se encuentra en la parte de en medio es más grande que las otras, y que simboliza el surgir del anticristo en la misma Unión Europea. Este mismo edificio del Parlamento de la Unión Europea, desde una vista aérea, se logra apreciar su infraestructura, que representa a la pirámide y el ojo de Horus, que es el símbolo de los Illuminatis. En una reunión en el año 2011, llamada Extraordinario Concilio Europeo, se logra observar la misma simbología ocultista Illuminati, sobre la cual está regida esta comunidad. El logotipo de dicha reunión fue el ojo de Horus, que es el ojo que todo lo ve, que es el mismo que se encuentra en el ya famoso dólar. Entonces no cabe duda que la Unión Europea se está preparando para recibir al cuerno pequeño que sale entre los 10 cuernos, que será el anticristo, como se le conoce a este ser que está a punto de hacer su aparición. Curiosamente, la Unión Europea ha sido el escenario de aparición de muchos supuestos anticristos, como por ejemplo el primer ministro griego Alexis Tsipras, cuya nación está sumergida en una gran crisis social, política y económicamente. Este hombre recientemente fue elegido primer ministro con tan solo 39 años de edad, siendo el más joven en toda la Unión Europea. Este hombre es Alexis Tsipras, primer ministro griego. Muchos teólogos están estudiando su vida, ya que se sabe muy poco de cómo llegó tan rápido al poder. Prácticamente es un desconocido que emergió rápidamente. Claro, es además un joven multimillonario y muy estratégico y proclamado ateo sin culparlo. Es de la izquierda de su país, del cual su partido político lleva el nombre de Syriza. Además tiene muy buenas relaciones con el Papa Francisco I, con el que se ha reunido, siendo el primer líder de izquierda europea en hacerlo. Este hombre fue juramentado el 26 de enero de 2015 y no tomó la Biblia para juramentar. Es el primer líder griego que hizo este acto en toda la historia del país, y hace recordar lo que dice Apocalipsis 13:1. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y claro, el leopardo en la Biblia representa a Grecia, lo que es totalmente sorprendente. Otro hombre es el actual rey de España, Felipe de Borbón y Grecia, quien asumió el trono después que su padre, el rey Juan Carlos, abdicara a su cargo. Este rey no permitió que en su investidura se realizara una misa, ya que por tradición su padre al momento de asumir su cargo fue con una misa, pero el rey Felipe VI no quiso que la misa se llevara a cabo, y el acto de proclamación, en cambio, fue con desfiles militares. Además, los reyes de España tienen el título de reyes católicos. Además, el rey Felipe VI es la única persona que no tiene que inclinarse al Papa, y el nombre de este rey es bastante peculiar, ya que claramente forma el 666, y este es otra de las coincidencias que toman muchos para creer que este es el anticristo.
y es sorprendente que este sea un estratega militar preparado para la guerra. En el año de 1994, cuando el entonces rey de España Juan Carlos pisó Tierra Santa y se dirigiera al Muro de las Lamentaciones, los judíos ortodoxos le gritaban y le aclamaban, porque se sabe que esta casa real es del linaje del rey David, por lo que el rey ostenta el título de rey de Jerusalén. Sorprende que con todas estas coincidencias lo tomaran como posible anticristo. Felipe, 6 letras, Borbón, 6 letras, Grecia, 6 letras, que si lo sumamos da como resultado, 666. Otro de los supuestos anticristos, ha sido siempre el Papa como uno de los candidatos para este título, y en la actualidad el Papa que se encuentra al frente del Vaticano, y es ya conocido Francisco I, quien se autodenomina el vicario del Hijo de Dios. Esta inscripción la tiene en su corona triple, en latín y es, Vicarius Filii Dei, y el valor numérico de este título blasfemo es 666, además de estar siempre en contra de la doctrina de Jesús, apoyando el aborto, el homosexualismo, el divorcio, la idolatría, el satanismo y la delincuencia, siendo este papa un total anticristo como lo dice en la primera carta de Juan capítulo 4 del verso 1 al 5, pero con seguridad este sistema herético y este hombre blasfemo solo son precursores del anticristo, pero este sistema de papal es más bien el mayor candidato a ser la segunda bestia, o sea el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13 verso 11, y como observamos en las imágenes, el Papa Francisco se ha aliado, como Palestina e Irán, que amenazan con desaparecer del mapa a Israel. Pero aun con todos estos candidatos y sus coincidencias, para ser el anticristo, es seguro que ni uno de ellos es. Lo seguro es que nadie sabe quién es este hombre, y será conocido solo en el periodo de la Gran Tribulación. Lo seguro es que se encuentra en un puesto político, en la Unión Europea, esperando el momento, para tomar el mando y darse a conocer. Y cuando lo logre tomará el control del mundo entero, implementará un nuevo orden mundial, con un líder único, una sola moneda, una sola religión, una sola constitución, y engañará a los judíos haciéndose pasar por el Mesías, tanto que se sentará en templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero a la mitad de la semana 70, se revelará como lo que es y entonces impondrá su ley marcial a nivel mundial, y perseguirá especialmente a los judíos. Continuemos con la piedra que fue cortada no con mano de hombre, que hirió a la estatua en los pies de hierro y barro cocido, y la desmenuzó totalmente, y esto representa a la piedra a la segunda venida de Cristo, en un caballo blanco que se describe en Apocalipsis capítulo 19 verso 11 al 21, que vendrá a derrotar al imperio de hierro y barro cocido, y a su líder el anticristo. Esto ocurrirá cuando se esté efectuando la guerra del Armagedón, cuando los países se estén disputando el control de Israel, por ser la piedra pesada para las demás naciones, y cuando vean al Señor Jesucristo, dejarán de pelear entre ellos y dirigirán sus armas contra el Rey de Reyes, pero el Señor los vencerá. Esto también se describe en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14, y este es el significado de la piedra que desmenuza la estatua. Gloria a Dios. Luego esta piedra que desmenuzó a la estatua se transformará en un gran monte que cubrirá toda la tierra, y esto simboliza al reinado milenial de Jesucristo, descrito en Apocalipsis capítulo 20, donde el Señor Jesucristo reinará desde Israel a todas las naciones del mundo, donde el león caminará junto con el cordero. Será este un reino literal de 1000 años, y luego de este milenio vendrá el juicio final. Esta es la visión y la interpretación de la estatua que soñó el rey Nabucodonosor, y su cumplimiento profético. Cristo viene, prepárate porque pronto sucederá el arrebatamiento. Amén. No te pierdas el siguiente capítulo de esta serie profética.
Para más contenido visita nuestras redes sociales.